Actividad 5. Sistemas para la determinación del impuesto. Estudiante Lady Joana Gamboa González, yo Alexandra Jiménez Cuadro y Joana Elizabeth Parra Pardo. Infografía de depuración de renta líquida gravable por el sistema ordinario. Artículo 26 del Estatuto Tributario. Depuración de la renta líquida gravable y sistema cedular Colombia. 1. Proceso de depuración de la renta líquida gravable. Este sistema ordinario, todos los ingresos del contribuyente se consolidan en una sola base a la cual se le restan exenciones y deducciones generales para determinar la renta gravable. Ingresos brutos. Suma son la suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año gravable que sean susceptibles de incremento al patrimonio. Ingresos no constituidos de renta son la suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año gravable que sean susceptibles de incremento del patrimonio. Costos y gastos procedentes. En el caso de ingresos provenientes de actividades comerciales o profesionales, se restan los costos y gastos necesarios para producir el ingreso. Se obtiene la renta bruta. Las deducciones son restas autorizadas por la ley, artículo 107 del Estatuto Tributario y demás, que disminuyen la renta bruta siempre y que cumplan con los requisitos legales. Al restar las deducciones se obtiene la renta líquida. Son ingresos. Rentas exentas son ingresos por incentivo legal. Esto es exento del impuesto según el artículo 206.7 del Estatuto Tributario. Estas rentas exentas restan de la renta líquida para obtener la renta líquida gravable en la base final sobre la cual se aplicará la tarifa. Nota: en el sistema ordinario tradicional toda la depuración se hace en forma unificada, es decir, las restas, ingresos no constituidos, deducciones exentas, excepciones pueden aplicarse contra la totalidad de los ingresos integrados. Este sistema fue la base histórica hasta antes de la introducción del esquema cedular para personas naturales. Principales características del sistema cedular para personas naturales. A partir de la reforma 106/2016, Colombia adoptó un sistema cedular por el impuesto a la renta para personas naturales residentes. Se clasifican por 3 fuentes categóricas: cédulas de renta, cédula general, cédula de pensiones y cédula de dividendos y particiones. Depuración independientes. Cada cédula calcula la renta líquida gravable separadamente aplicando las reglas del artículo 26 del Estatuto Tributario en cada caso. Tarifas y tratamientos diferentes. Cada cédula puede tener tarifas de impuestos diferentes o regímenes especiales. Dividendos tienen una tarifa propia para personas naturales residentes de 0% hasta 300 UVT. Aproximadamente 15% sobre las excepciones sobre el exceso según el artículo 242. Ganancias ocasionales como herencias, venta de acciones. Las cédulas son las que se depuran y gravan según como lo dice el Estatuto Tributario, el artículo 300 del Estatuto Tributario. Referencias: Estatuto Tributario de Colombia, artículo 26, 107, 106, 241, 330, 343, etc. Ley 607/2012, Ley 1739. Semovientes son los animales que forman parte de los activos de la empresa o personas consideradas como activos. De acuerdo con las normas internacionales de información financiera NIF y el decreto 2649, de los semovientes incluyen ganado bovino, porcino, equino, ovino, caprino, aves de corral, peces en cultivo, entre otros. Se puede clasificar en activos corrientes cuando están destinados a la venta a corto plazo, ejemplo ganado de engorde o aves. Activo no corriente cuando se utilizan en la producción de largo plazo, ejemplo ganado lechero o reproductores. ¿Cuál es el valor patrimonial de los semovientes poseídos por personas naturales y sucesiones líquidas? Ganado bovino, caballar, ovino, caprino y porcino se valora con base en los precios establecidos por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA o en su ausencia con los precios del mercado. Las aves de corral más peces, otros animales de producción masiva se valoran con la base en su costo de adquisición o producción según lo registrado en la contabilidad del contribuyente. El valor patrimonial se define de la siguiente manera. El artículo 267, el valor patrimonial de los activos se establece con base en su costo de adquisición, producción, utilización según las normas fiscales. ¿Qué son las rentas agropecuarias? Son los ingresos obtenidos por la producción, comercialización y explotación de actividades agrícolas, pecuarias, forestales, pesqueras y apícolas. Estas rentas pueden ser generadas por personas naturales o jurídicas dedicadas a la explotación de sectores agropecuarios. Desde el punto de vista tributario, las rentas agropecuarias pueden incluir venta de productos agrícolas, comercialización de productos pecuarios o producción piscícola y acuícola.
¿Cómo se determina la renta bruta de los productos agrícolas? La renta bruta en actividades agrícolas se obtiene restando los costos de producción de los ingresos generados por la venta de los productos agrícolas, según el artículo 82 del Estatuto Tributario. El cálculo de la renta bruta agrícola se calcula de la siguiente manera: ingresos brutos, suma de todos los ingresos obtenidos por la venta de los productos agrícolas, menos costos y gastos deducibles, semillas, fertilizantes, manos de obra, costos de cosecha. La fórmula básica de renta bruta agrícola igual a ingresos brutos menos costos de producción. Ejemplo, si un productor vende 100 toneladas de maíz por 200 millones y sus costos de producción fueron 800, la renta agrícola será renta bruta igual a 200 menos 80, 120 millones de pesos. ¿Cómo se determina la renta bruta en negocios de ganadería? En la ganadería la renta bruta se determina de forma similar a la agrícola, restando los costos de producción de los ingresos obtenidos por la venta de animales y sus productos. Ingresos brutos incluye venta de animales y productos como carne, leche, lana, cuero y otros. Menos costos y gastos deducibles, costos de adquisición de animales, alimentación, vacunas, medicamentos, mano de obra para el cuidado, costos de transporte, depreciación de equipo como instalaciones, terrenos, de causa la ganadería. La fórmula básica de renta bruta ganadera: ingresos brutos menos costos y gastos. Ejemplo, si un ganadero vende 50 reses por un total de 150 millones y tuvo costos de alimentación, vacuna y mantenimiento por 60 millones, la renta bruta de la ganadería sería renta bruta 150 menos 60 igual a 90 millones. Mi nombre es Joana Parra. La renta presuntiva es un mecanismo que establece una base mínima imponible sobre la cual las personas jurídicas deben tributar, aun si no tuvieran ingresos significativos en el año gravable. Se calcula sobre el patrimonio líquido del año anterior según el artículo 188 del Estatuto Tributario. Renta presuntiva es igual al patrimonio líquido del año anterior por 0.5. Desde el año gravable 2020, la tarifa de renta presuntiva es del 0.5 del patrimonio líquido según la ley del 2010 del 2019. En el 2021 dejó de existir. Determinar el patrimonio líquido del año anterior, entonces es una norma aplicable del artículo 189 del Estatuto Tributario y es patrimonio líquido igual al total de activos menos total pasivo. Se toma el cierre contable del año gravable anterior e incluye todos los bienes y derechos de la empresa menos las deudas y obligaciones. Se deben restar los activos exentos de renta según el artículo 191. Algunos son inversiones en empresas industriales y comerciales, aportes en cooperativas y fondos mutuos, predios rurales destinados a explotación agrícola o pecuaria e inversiones en la infraestructura. Es igual a patrimonio líquido ajustado, igual a patrimonio líquido menos activos exentos. Según el artículo 188, se multiplica el patrimonio líquido ajustado, es toda la renta presuntiva del año en curso. Comparar la renta presuntiva con la renta ordinaria: se calcula la renta ordinaria, que es igual ingresos menos costos menos deducciones, se compara con la renta presuntiva y la empresa debe tributar sobre la de mayor valor. Aplicar la tarifa del impuesto de renta, que es según el artículo 240, se toma la base gravable y se aplica la tarifa del 35% por personas jurídicas a partir del 2022. Identificar si hay excepciones o exoneraciones según el artículo 191, que es empresas nuevas durante los primeros años, entidades sin ánimo de lucro, empresas en liquidación oficial y zonas francas con regímenes especiales. A partir del año gravable 2021, la renta presuntiva en Colombia se redujo al 0%. Esto significa que para el 2023 las personas jurídicas no están obligadas a calcular ni declarar el impuesto. El artículo 188 del Estatuto Tributario establece que la renta líquida del contribuyente no puede ser inferior al 3.5, pero actualmente está en el 0%. Aunque aunque no se haga la renta presuntiva, la DIAN aún conserva en sus formularios este renglón y debe ser diligenciado en cero. Un impuesto a la ganancia ocasional es un tributo que grava ingresos extraordinarios no recurrentes en la actividad económica del contribuyente. Determinación de la ganancia ocasional: entonces está venta de activos fijos, liquidación de sociedades, herencias y legados y donaciones. Ganancias exentas, que son indemnizaciones por seguros, inmuebles de vivienda urbana, inmueble rural, porción conyugal o herencias y las donaciones. Determinación de la ganancia en juegos de azar: se graba un porcentaje fijo sobre el valor bruto y las pérdidas ocasionales, que se presentan cuando se vende un activo por debajo o cuando hay liquidación de empresas. La renta por comparación patrimonial, entonces es una renta gravable especial que surge en comparar el patrimonio líquido 2 años consecutivos. Si el incremento patrimonial no es justificado por las rentas declaradas, se presume que proviene de ingresos no reportados. El artículo 236 del Estatuto Tributario establece
que si el incremento del patrimonio líquido de un contribuyente en dos periodos fiscales consecutivos supera la suma de su renta gravable, pueden ser rentas exentas y ganancias ocasionales. Justificaciones válidas. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, aportes a capital debidamente soportados, valoración de activos, reconocimientos contablemente, herencias o legados o donaciones. Para el cálculo se hace determinar el patrimonio líquido, calcular la diferencia entre el patrimonio líquido del año anterior y el año actual, sumar la renta gravable y las excepciones exentas y la ganancia ocasional neta del periodo. Y si hay una diferencia entre las dos rentas, se debe justificar por el contribuyente. La explicación de nuestra actividad 5. Tarifa del impuesto sobre las rentas. Entonces tenemos 6. Entonces, la tarifa del impuesto sobre la renta es el porcentaje que se aplica sobre la base gravable del contribuyente para determinar el valor del impuesto a pagar. Esta tarifa varía según el tipo de contribuyente y su nivel de ingresos. Para las personas naturales tenemos una tabla donde va desde el 0 hasta el 39%. Esto tiene que ver con los ingresos, el nivel de ingresos que tiene cada persona. En la tarifa de renta para usuarios de zonas francas tenemos un porcentaje del 20%, que es una tarifa general para las empresas de régimen ordinario. Digamos que es una tarifa especial para ellos. La tarifa de renta para personas naturales no residentes en el país es una tarifa fija del 35% sobre los ingresos obtenidos en Colombia. La tarifa de renta para personas jurídicas también es una tarifa fija del 35% sobre la renta líquida gravable. Y la tarifa para las entidades de régimen tributario especial como entidades sin ánimo de lucro o entidades que están registradas en la parte tributaria como especiales, también tienen una tarifa del 20% fija. A continuación vamos a ver un cuadro donde describimos más que todo para las personas naturales residentes, donde va del 0% al 39% según el valor de los ingresos en VTs. El anticipo de impuesto a la renta, como su nombre no lo dice, es un anticipo inmediatamente del siguiente año anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que yo solo, por ejemplo, en la vigencia que vamos a presentar del 2023, no solo voy a pagar lo que me salga impuesto del año de vigencia, sino que voy a tener que calcular un anticipo para el siguiente año. Esto es un mecanismo que tiene nuestra nación em, para, para poder realizar el objeto de enfrentar parcialmente el impuesto del siguiente año. El anticipo del impuesto tiene dos métodos. El primer método es un anticipo calculado por el porcentaje sobre el impuesto de renta de periodo. Entonces, tenemos aquí nuestro cuadro según el año declarado. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer año, si es mi primer declaración de renta, yo solo voy a dar digamos, a sacar mi anticipo por el 25%. Si es el segundo año, el 50%. Y del tercero en adelante voy a aplicar el 75%. Entonces, ¿cómo se calcula? Cogemos el valor del impuesto de renta, le aplicamos el porcentaje que como lo vemos en nuestro ejemplo, entonces cogemos los 10 millones, le ponemos el 75% y le restamos los 4 millones. Esto nos da un anticipo de impuesto de 3 millones 500. En el segundo método, lo que hacemos es promediar el valor teniendo en cuenta el año anterior y la vigencia actual. De igual forma, entonces cogemos nuestro promedio. Si, por ejemplo, en el 2022 yo tuve un impuesto de 10 millones y este año lo tuve de 8 millones, simplemente lo sumo, los divido y eso me da mi promedio. Entonces, en ese caso, cojo los 9 millones, lo multiplico por el 75% y le resto el valor de mis retenciones aplicadas. Eso me da 2.750.000. Como ustedes pueden ver, estos dos métodos yo los puedo, digamos, utilizar ¿en qué manera? Si, por ejemplo, yo viera que el año de vigencia 2023
es menor que el del 2022, yo aplicaría el primer método. Pero si como en este ejemplo, por ejemplo, mi impuesto del año anterior es mayor al de este año, pues para mí es mejor promediarlo porque me va a dar un anticipo de impuesto más bajito. Algunas conclusiones. En cuanto a la derogación de la renta presuntiva, ha representado un cambio significativo en la tributación de las empresas en Colombia, ya que ha eliminado un cálculo tributario que afectaba de manera específica a empresas con grandes activos y baja rentabilidad. Ahora las empresas solo deben centrarse en determinar su renta líquida ordinaria para el pago del impuesto de renta. El impuesto sobre ganancia ocasional es un elemento fiscal clave en Colombia para gravar ingresos excepcionales como la venta de bienes fijos, herencias, donaciones y premios de lotería. Su existencia garantiza el aporte fiscal equitativo sobre ingresos que no forman parte de la actividad económica habitual de los contribuyentes. La tarifa del impuesto sobre la renta varía según el tipo de contribuyente. La legislación tributaria colombiana establece tarifas diferenciadas para personas naturales residentes, no residentes, personas jurídicas, entidades del régimen tributario especial y usuarios de zonas francas. Estas tarifas buscan equilibrar la equidad fiscal con la capacidad contributiva de cada sector económico. El pago del anticipo puede representar una carga financiera significativa para los contribuyentes, especialmente para aquellos con ingresos variables o dificultades de flujo de caja. Sin embargo, un cálculo adecuado y una planificación estratégica pueden ayudar a evitar problemas de liquidez y sanciones tributarias. El sistema tributario colombiano establece reglas claras para la tributación de ingresos extraordinarios, buscando equidad y transparencia en la recaudación de impuestos. La aplicación de la ganancia ocasional y la renta por comparación patrimonial es esencial para evitar la evasión fiscal y garantizar que los contribuyentes reporten correctamente sus ingresos. Una planificación tributaria adecuada y el cumplimiento normativo son claves para una gestión fiscal eficiente. Tenemos las referencias. Muchas gracias.